Hola Buen Sofía, día. buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Hola Santino, ¿qué tal Santino? ¿Cómo te va? Buen día, profe. Hola Abril, buen día. Hola, buen día. Sí, sí, justo lo vi recién, Mario. Yo lo que veo de quinto B, por lo menos cuando yo hablo con ellos, que están muy ganados, súper desganados, pero en general. Mirá que yo con ellos en los recreos virtuales hablo de cualquier Hola cosa, Alejo. trato de que se distraigan. Los veo muy desganados, a todos. Pero bueno. Buen día, profe. ¿Cómo andás Alejo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hola Francisco. Hola Martín. Buen día. ¿Cómo ha pasado el receso? ¿Descansando un poco? Sí, todo bien. Hola Manuel. ¿Cómo andás Manuel? Buen día. Hola, buen día. Hola Iñaki, buen día. Hola, profe, buen día. Hola Cora, buen día. Hola. Simona, buen día, ¿cómo te va? Hola Matías. Hola, profe. Hola Juana, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. Bueno chicos, espero que hayan pasado un lindo receso, por lo menos no nos pudimos ir a ningún lado, pero por lo menos estuvimos con la familia y a lo mejor alguno pudo estar con algún amigo, ¿sí? Mientras se pueda. Por lo que vemos, se sigue con esta metodología, creo que vamos a seguir de acá un tiempito más, por lo que veo, y empezamos con los temas más difíciles a partir de ahora. ¿Sí? Por eso es que, como yo les voy a plantear los ejercicios, porque veo que a ustedes les cuesta mucho lo que es matemática, ¿sí? Y se confunden mucho con lo que es el seno, con lo que es el coseno. Entonces, los ejercicios que ustedes van a tener ahora semana por semana están todos resueltos. Ustedes lo que van a tener que hacer es tratar de ir copiándolos, para ir razonando cómo se hacen. Yo se los hice todos paso a paso, para que ustedes puedan entenderlo. ¿Está? Entonces, después de hacer esa cantidad de ejercicios, que serán 3 o 4 que están hechos por mí, ustedes van a tener uno para resolver ustedes mismos. ¿Está? De esa manera
va a ser un poco más sencillo para que ustedes lo puedan entender. Porque, a ver, el principal problema que tienen ustedes tienen un enemigo muy grande, que se llama matemática. Ustedes no tienen de enemigo a física, ustedes tienen de enemigo a matemática. Se les hace re complicado la física por culpa de que no comprendieron matemática. O sea, ese es el principal problema. No es que no saben física, no saben matemática, no entienden bien cómo aplicar lo que es un seno o un coseno. A ver, desde el punto de vista físico, es complicado, porque si yo me equivoco en un seno o en un coseno y estoy trazando, por ejemplo, un camino, ¿sí? Termino yendo para otro lado, ¿sí? Estoy levantando... ¿qué haces, Juan? Estoy tratando de levantar una pared, ¿sí? Y si le erro al seno y al coseno, la voy a hacer inclinada, ¿sí? O sea, eso pasa por ahí. Entonces, ustedes el problema que tienen es matemático, no es físico. Entonces, para que se vayan acostumbrando a cuándo es seno y cuándo es coseno, los ejercicios que ustedes van a tener, o sea, a ver, vamos a compartir un poquito la pantalla. Los ejercicios que ustedes van a tener, para que le vamos a admitir a Amparo, sea, ¿están viendo la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces los ejercicios que ustedes van a tener, hola Amparo, buen día. Hola, buen día. Los ejercicios que ustedes van a tener, ¿sí? Son ejercicios que ya están resueltos. Por ejemplo, vamos a abrir uno, como para que ustedes lo vean, ¿sí? Está el enunciado y después está el ejercicio con su resolución. Ustedes lo que van a tener que entregar es algo similar. ¿Está? Es el mismo ejercicio, pero hecho por ustedes. ¿Está? Lo van a copiar, lo que pasa es que a lo mejor no le van a poner tantas explicaciones, ustedes esto no lo van a poner como explicación, sí van a hacer un gráfico, y sobre ese gráfico van a hacer la ecuación. ¿Se entiende lo que digo? Entonces ustedes van a tener todos los ejercicios ya resueltos, cosa que cuando a ustedes les toque resolver uno de los ejercicios, fíjense que yo ya tengo armadas las clases hasta septiembre, ¿está? ¿Sí? Hasta el 27 del 8 tengo armado. ¿Ven? Recién el trabajo práctico número 5 es un trabajo práctico que ustedes van a tener que hacer. El trabajo práctico del 25 de agosto es el trabajo que ustedes van a tener que hacer. Ahí sí yo no se los voy a dar explicado. Pero fíjense, cada clase tiene un ejercicio diferente ya hecho para que ustedes lo puedan comprender. ¿Está? De esa manera no se van a equivocar en el seno y en el coseno. Porque vuelvo a repetir, ustedes el problema que tienen no es físico, es matemático. ¿Está? Entonces quiero ver cómo los puedo ayudar desde el punto de vista de la matemática, sin explicárselas yo. ¿Está? Vamos a hacer un poquitito de resumen de lo que vamos a ver. Miren, ¿están viendo el Paint ahora, en este momento? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que yo tengo dos ganchos, ¿sí? Agarrado en los dos extremos. Y voy a colocar una soga. La voy a atar acá, la soga, y la voy a atar acá. Uy, quedó horrible. Vamos a hacerla con línea para que quede derechito. Muy bien. Ahí tendríamos la soga. Les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo a esta soga le cuelgo un peso? ¿Qué va a pasar con la soga esa? Se va para abajo. ¿Cómo se va a ir para abajo? O sea, lo vamos a hacer con otro color. La caja, esta, ¿sí? Que yo dibujé, que ahora le voy a cambiar de color, se va a venir para acá abajo, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Y la soga
va a tener aproximadamente esta deformación, ¿sí o no? Sí. A gusto. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Alguien que me lo explique con sus palabras. ¿Quién me puede explicar lo que pasó con la soga? ¿Por qué se pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hace Augusto? Buen día. Buen día, Por profe. el peso del cuadrado. Por el peso de ese objeto, la soga se deformó y pasó eso. ¿Dónde se estaría soportando el peso de la caja esa que yo puse? ¿Dónde se estaría soportando el peso? ¿Quién me impide que la caja se caiga? La soga, perfecto. La soga. Y la soga está agarrada de los ganchos. O sea que, si ustedes se ponen a pensar, si esto fuera simétrico, cada extremo de la soga estaría haciendo la misma fuerza. ¿Sí o no? Sí. Bien. Si yo quisiera dibujar un diagrama de esto, ¿cómo sería el diagrama? ¿Cómo sería el diagrama de fuerzas? Y el diagrama de fuerzas sería algo parecido a esto. A ver. Una fuerza que mira para arriba, así, que estaría representando a este pedazo de soga, ¿está bien? Otra fuerza que mira para ¿dónde? Para hacia la derecha arriba. Para la derecha arriba de la misma manera, que estaría formando aproximadamente el mismo ángulo, yo no sé qué ángulo forma, pero forma un ángulo. Y después, ¿qué me estaría faltando? Para abajo. Una para de la- abajo. Una la para fuerza del abajo, muy bien. Una que va a estar representando ¿qué cosa? El peso Ese objeto. el peso del cuerpo. ¿Está bien? Bien. Este diagrama que yo hice acá, le vamos a poner unas letras como para diferenciarlo. Este es el peso, esta sería la fuerza 1, vamos a suponer que hace la soga, y esta sería la fuerza 2. ¿Está bien? Bueno, eso que yo dibujé ahí se llama diagrama del cuerpo libre. Representa en la realidad, ¿sí?, cómo actúan las fuerzas. Ese diagrama se llama diagrama de cuerpo libre. En este punto, que yo voy a poner de color amarillo, ¿sí?, estaría esto que está acá representado. ¿Está bien? Entonces, el objeto pasa a ser un cuerpo puntual. El objeto, este cuadrado, estaría en este puntito. Estaría representado por ese puntito. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que trabajar? Hasta ahí, ¿se entendió? ¿Sí? Sí. Perfecto. Espere que esto lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar. Y lo vamos a hacer limpio para que quede bien. Me olvidé que le había puesto color. Ahí está. Vamos a poner otra vez blanco para que no haga lío. Bien. Entonces, cuando a mí me piden hacer un diagrama de cuerpo libre, a mí me van a dar un objeto, como ese que ustedes tenían dibujado. Una caja con las sogas. Esas sogas se suelen llamar tensores. ¿Está bien? Entonces me van a decir, analice el equilibrio que hay. Perfecto. Entonces yo lo que tengo que dibujar primero es un par de ejes perpendiculares. Que ustedes en matemática le dieron nombre a esos ejes perpendiculares. El eje Y, que es el vertical, y el eje X. Entonces yo le voy a poner nombres también. Este es mi eje Y y este es mi eje X. Después van a dibujar las fuerzas actuantes, que son las que nosotros dibujamos recién. O sea, una de las fuerzas actuantes era la fuerza esa que subía. Vamos a ponerla en color rojo, que yo no la puse en color rojo. ¿Sí? Que sería esa fuerza. Después ustedes van a tener la otra fuerza,
que era la otra fuerza que subía para el otro lado. Vamos a cambiarle de color porque... Y después van a tener la que me falta, que es la fuerza peso. Que es la fuerza que tenemos para abajo. Bien. Acá la vamos a identificar. Esta es la fuerza peso. ¿Sí? Esta era la fuerza 1, dijimos, y esta es la fuerza 2. Para poder resolver este ejercicio, ustedes tienen que tener datos. Básicamente tienen que tener datos. Los ángulos, por ejemplo, y alguna fuerza. Si no tienen esos datos, no lo van a poder resolver nunca. ¿Está bien? Entonces ustedes van a ver que siempre les voy a dar algún dato. Una fuerza, los ángulos, ¿sí? Una fuerza, los ángulos. ¿Y qué ángulos pueden ser? Bueno, miren, yo les puedo dar el ángulo que tiene con la vertical o el ángulo que tiene con la horizontal. Pueden ser cualquiera de los dos. Yo ahora voy a dar los ángulos, ¿sí? Con la horizontal, para que sea sencillo. Allá, de acuerdo al ángulo que yo le dé, ahí va a depender si va a ser el seno o el coseno. ¿Está? Entonces, si ustedes lo eligen mal, va a estar mal. ¿Sí? Vamos a suponer que los ángulos son esos que yo les di. A este le voy a poner, le vamos a poner, qué sé yo. A ver, tenemos acá símbolo. Alfa, está en mayúscula, a ver, alfa, y a este le vamos a poner beta. Ahí está, alfa y beta. ¿Está bien? Perfecto. Para que no se caiga, tiene que haber un equilibrio. Si no hay un equilibrio, es imposible que se pueda sostener. ¿Está bien? Eso es básico. Tiene que haber equilibrio. Para que haya equilibrio, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuánto tenía que valer la sumatoria de fuerzas en el punto? ¿Cuánto tenía que valer la sumatoria para que hubiera equilibrio? ¿Se acuerdan cuando vimos equilibrante? 0. Ah, muy bien, 0. ¿Por qué? Porque a la fuerza resultante se le oponía el equilibrante y la sumatoria de las dos me daba 0. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Todo sería muy sencillo si a ustedes las fuerzas fueran verticales y horizontales. Yo sumo las fuerzas verticales y sumo las fuerzas horizontales y me da 0, todo bárbaro. Pero acá tenemos un problema. ¿Cuál? Hay fuerzas que están formando ángulo con la vertical y con la horizontal. Entonces yo no puedo resolver esto de esta manera. Yo lo que tengo que hacer es descomponer cada una de las fuerzas al formato de acuerdo al eje X y de acuerdo al eje Y. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos descomponiendo fuerzas? Esos fueron los ejercicios anteriores en el receso. Por eso yo les estaba haciendo descomponer fuerzas. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá, antes de seguir trabajando, es descomponer cada una de las fuerzas. ¿Y cómo se descomponía? Y acuérdense, para descomponer lo que tenía que hacer era trazar por F1 una paralela al eje Y, y cuando cortaba X, ahí yo tenía, ahí tenía lo que se llamaba F de X. Entonces F de X va a ser la fuerza, F1X va a ser esta fuerza que estoy dibujando yo acá. Bien, para descomponer F1 de acuerdo a la Y, hacíamos lo mismo, ¿se acuerdan? Trazábamos una paralela a X por F1 y donde cortaba Y, ahí me iba a dar
¿Sí? Ahí me iba a dar FI, F1I. Una vez que tengo yo descompuesta F1, F1 ya no actúa más, por lo tanto la hago desaparecer. Entonces aquí me aparecería F1. Esperen que estoy en símbolo. Vamos a volver otra vez a la letra. Acá tendríamos F1 de acuerdo a X y acá tendríamos F1 de acuerdo a Y. Con el mismo procedimiento tengo que hacer F2. Igual, le vamos a cambiar el color. Entonces, trazo una paralela a X por F2 y lo que me dé, ahora vamos a ver acá, me va a dar otra fuerza que está superpuesta en este caso, ¿sí? Que es F2I. Esto sería F2I. Después vamos a hacer lo mismo para el eje X. Trazamos la paralela por F2, ahí donde me corta en X, ahí va a estar F2X. F2X. Y recién ahí, vamos a anular, por supuesto, F2X, recién ahí yo puedo plantear la condición de equilibrio. La condición de equilibrio, acuérdense, era la sumatoria de fuerzas. ¿Se acuerdan que tenía este simbolito que significaba sumatoria? La sumatoria de fuerzas tenía que ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas igual a 0. El tema está que tenemos dos ejes. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas, a ver si lo encuentro en símbolo para no hacer tanto lío. Símbolo. Símbolo, sumatoria. No, esa es epsilon. Ajá. Uy, Dios. Se me perdió la letra. Acá está. La sumatoria, entonces, va a ser de fuerzas según X, tiene que ser 0, y también la sumatoria de fuerzas según Y tiene que ser 0. Como ustedes pueden ver, ¿sí? Yo tengo dos sumatorias, una de acuerdo a cada eje. ¿Están? ¿Y qué se hace en la sumatoria de fuerzas? Miren, según X, ¿qué fuerzas tienen ustedes? Según X, ¿qué fuerzas tienen? A ver. ¿Qué fuerzas hay según X?
F1 y F1. F1X, ¿qué signo tiene? Mira para la izquierda, ¿qué signo tendría? negativo. Muy bien, negativo. Esperen que vamos a cambiar de letra, porque la letra esta no se alcanza a ver. Arial y negrita. Entonces, menos F1X. ¿Qué otra fuerza hay según X? F2. ¿Con qué X. signo? Más. Muy bien. F2X. Igual a 0. No hay más fuerzas. ¿Y de acuerdo ahí qué fuerzas hay? De la I. De acuerdo a la I, por eso, de acuerdo a la I, ¿qué fuerzas hay? F1, F2, F1I. F1 y F2. F1I con signo positivo. ¿Sí? Más que otro F. F2I. F2I. ¿Y qué me estaría faltando? La fuerza del peso. Ajá, ¿con qué signo? Menos. Negativo. Menos P igual a 0. Esas serían las dos ecuaciones. Fíjense que son dos ecuaciones. ¿Está bien? Ahora, si yo las tengo que llevar, ¿yo tengo el valor de F1? No, de F1X. No, yo lo que tengo es el valor de F1. F1X, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan? Fíjense, a F1 multiplicado por el coseno de quién. Fíjense que el ángulo es alfa. Y el ángulo, el lado opuesto, que sería el seno, es I. Por lo tanto, el X es el coseno. ¿Se dan cuenta? Acuérdense, miro el ángulo y miro cuál es el opuesto. Sí. El opuesto me da el seno, el adyacente me da el coseno. O sea que acá sería coseno de el ángulo alfa. Esperen que lo vamos a copiar para hacer más rápido. Por coseno de alfa. Más. ¿Sí? Seguimos trabajando, más. ¿Más qué? Más F2 por, y acá me pasa lo mismo, si me fijo, F2X no es nada más que el cateto adyacente de B, por lo tanto, de beta. Por lo tanto, sería el coseno de beta. Por el coseno de beta. Vamos a copiar a beta. Y vamos a tratar de poner esto en el mismo lugar para que quede ordenadito. Bien, ¿y todo esto qué va a ser igual? Y lo estábamos viendo recién, lo habíamos dicho recién, era igual a 0. Muy bien, ahora ¿qué tendría que hacer? Y hacer lo mismo para el eje Y. ¿Qué tendríamos? F1 por, ahora es este cateto, ¿sí? Es la fuerza vertical es el opuesto al ángulo, por lo tanto sería por el seno de alfa. Entonces, acá lo que vamos a hacer, para hacerlo más rápido, es volver a copiar. ¿Sí? Borrar los cosenos, para que sea más sencillo. Esto también lo tengo que borrar porque no va, ¿sí? Y acá vendría por el seno de alfa, y acá sería por el seno de beta, ¿sí? ¿Y acá qué faltaría? Y bueno, acá lo que me estaría faltando es el peso, menos P, igual a 0. Como ustedes pueden ver, son ecuaciones, ¿sí? Son todas ecuaciones. Esas ecuaciones nos dan a nosotros la condición de equilibrio. Después hay que reemplazarlo por los valores, y como va a ser una ecuación, le van a quedar incógnitas, despejan la incógnita,
y les va a dar el valor correspondiente. Fíjense que es matemática pura, ¿está? Es matemática pura. Desgraciadamente es así, por eso es que tomé la decisión de decir, bueno, vamos a hacer el primer ejercicio, ¿sí? Entonces, yo acá les puse videos también. ¿Ven? Con el ejercicio, este también se los va a ir explicando paso a paso y les va dando lo mismo que yo les fui explicando recién. Mírenlos, analícenlos. El primer ejercicio que ustedes van a tener, que se va a abrir recién el 4 de agosto, ¿sí? Recién el 4 de agosto, es este ejercicio que está acá. ¿Sí? Dice que son los casos que se plantean en nuestra vida diaria, ¿sí? Una ménsula, ¿sí? Una luz, un caño soportado por otra ménsula, y debemos analizar lo aprendido hasta ahora: composición de fuerzas, equilibrantes de fuerzas, descomposición de fuerzas. Ahí tendrían, ¿ven? Lo que habíamos estado viendo recién, un cuerpo, acá tienen los ángulos de cada fuerza, cuánto vale el peso. Acá tienen la descomposición de acuerdo al eje X y al eje Y, ¿sí? Ahí les expliqué también cómo se descompone. Ahí está la descomposición paso a paso. Primero T1, después T2, y dice, y así nos quedará el sistema de fuerzas concurrentes, que era lo que estábamos viendo recién. Acá está el sistema de ecuaciones. Acá está cómo se reemplaza, cómo se calcula, hasta llegar a cuánto vale la fuerza en cada uno de los tensores, ¿sí? O sea, está explicadito paso a paso. El ejercicio que van a tener que hacer ustedes es copiar el enunciado, ¿sí? Y empezar a resolverlo y entregarlo. Eso es lo que van a tener que hacer. Así con cada ejercicio. Después nos vamos a volver a juntar para ver cuáles son las dudas que van teniendo. Inclusive, si ustedes van teniendo dudas, o me lo mandan por la plataforma, o me lo mandan por correo electrónico, de manera de que nos podamos poner de acuerdo si ustedes tienen dudas para que puedan seguir resolviendo, si no se van a volver locos, ¿sí? O sea, esa es la idea, que ustedes me vayan preguntando para que ustedes puedan resolver, si no, les va a costar un montonazo, ¿está? O sea, esa es la idea que yo tengo. Vamos a ir viendo paso a paso a ver cómo van resolviendo las cosas, porque eso también sería el problema, ¿no? Que ustedes también lo vayan entendiendo. Tienen todos los ejercicios resueltos. Miren los videos que se les van a abrir el 4 de agosto y traten de resolverlo. Es un tema que, si ustedes fueron comprendiendo lo anterior, no van a tener mucho problema. El máximo inconveniente que tienen es la matemática, en donde tienen que resolver en base a eso, tienen que despejar. Lo que les queda a ustedes en sí es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que ustedes lo saben resolver, ¿sí? ¿Se acuerdan que podían usar el método de sustitución, podían usar el método de igualación, el de suma o resta? Ustedes pueden emplear el método que quieran, el más fácil de todos es el de sustitución, ¿sí? O sea, reemplazo el valor de uno en otro y listo, me da el resultado enseguida. Pero para eso ustedes tienen que tratar de resolver un ejercicio. La explicación básica es la que yo les di recién. Ahora, tendrían que hacer el ejercicio y ver qué es lo que pasa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. Bien, gente. Cualquier cosa, a medida que lo vayan resolviendo, me van preguntando. Y ya después nos encontraremos en otra videoconferencia. ¿Está? Dale. Dale, Muchas gracias. gracias, chicos. Nos Gracias, estamos profe, nos viendo. vemos. Chao. Chao, chao. Gracias. Profe, de nuevo. Chao, chao.